Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Quien tiene biblioteca tiene algo más que un tesoro. El gozo de la lectura, de aprender, de viajar y correr asombrosas aventuras. En definitiva, vivir 1000 vidas sin moverte del asiento. El placer de aprender, compartir y debatir ideas. La complicidad de conectar. El refugio en la lectura te protege y ayuda en la colección de acontecimientos que atraviesan a diario tu vida. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al podcast del coleccionista. En el episodio 75, en Cardinal 175, con motivo de la 46 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, que patrocina Todo Colección, conversamos con un embajador de las letras, Jesús Marchamalo, escritor, periodista y Premio Nacional de Periodismo Cultural desde 2023. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola Jesús, muchas gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Hola, muy buenos días y buenos días a tus oyentes. Encantado de estar aquí y encantado de ver lo bien que has dicho 74ª edición, porque los ordinales es como meterte en un campo de minas y veo que has salido muy airoso, así que me ha encantado escucharlo. Bueno, esto es gentileza de Alberto García de Verne y Wells Ciencia Ficción. Jesús, a nadie amarga un premio y ya llevas unos cuantos. Sí, bueno, claro, los premios sería como una ordinariez, ¿no? Y dejadme que utilice la palabra rechazarlo o negarlo, ¿no? Los premios yo creo que tampoco necesariamente hay que buscarlos, ¿no? Tampoco me gusta ni me siento cómodo en esta obsesión de acumular premios siempre, pero la verdad es que el hecho de que alguien se fije en lo que haces, que lo valore, que lo reconozca, pues es algo que siempre te gusta. Y dentro de los premios, decías, y es verdad, yo creo que he tenido mucha suerte, tengo algún que otro premio, pero dentro de estos premios, el premio nacional es algo diferente. O sea, que tu país, que tu ministerio reconozca tu trabajo y te lo agradezca es algo que definitivamente resulta muy, muy, muy reconfortante, así que estoy encantado. Voy a estar todo el año encantado con mi Premio Nacional de Periodismo Cultural, que otorga, como sabes, el Ministerio de Cultura, y que ya digo que me encanta saber, ya digo que lo que haces te reconocen que tiene un poquito de importancia. Hombre, es que se premia una trayectoria en el mundo de las letras. Y en concreto, del 17 de noviembre al 9 de diciembre vuelven las casetas a la Plaza Nueva de la ciudad de Sevilla. Es la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, ahí en el cogollo de la ciudad, y una ciudad a la que tienes tú mucho aprecio. Pues sí, he estado, yo creo que, 3 o 4 veces en la Feria del Libro Antiguo de Sevilla. Di un pregón hace muchísimos años del que no quedó rastro porque lo perdí, lo leí y luego desapareció. Y ya digo que no queda rastro porque luego empezaron a editarse, pero después he ido 2 o 3 veces más, he participado en algunas mesas redondas, etcétera, y el año pasado di también el pregón, un pregón a 2 voces que hicimos a la Limón, y ya digo que siempre me gusta mucho Sevilla, la ciudad. Tenéis una ciudad preciosa, como de lo que seguro sois conscientes, y la Feria del Libro Antiguo siempre me ha encantado estar y siempre me ha gustado recorrer las casetas, así que nada, un placer y un gusto hablar de libros antiguos, de libros modernos, de lecturas, y un gusto hablar también de Sevilla, por supuesto. Eres habitual de las librerías de viejo porque además de libros descatalogados, de ocasión, las primeras ediciones, los tebeos, los grabados, libros de anticuario. Pero, ¿y los personajes que te encuentras por ahí? Pues bueno, soy habitual de muchas cosas. La verdad es que no sé si doy esta imagen de ratón de bibliotecas que muchas veces se asigna a quienes nos gustan los libros, a los antiguos, los de ocasión, los de lance. Ya digo que soy visitante asiduo de librerías y de bibliotecas desde hace muchísimos años. Es un mundo en el que me encuentro muy a gusto y a pesar de todos los libros que tenemos en casa, siempre nos gusta ver de nuevo las casetas a ver si encontramos algún otro que ni siquiera sabíamos que estuviéramos buscando. De modo que sí, soy un habitual de las librerías y de las ferias del libro antiguo y de ocasión, y la verdad que me gusta mucho ir a todas las que puedo. Si voy a una ciudad y hay una feria,
me sumo inmediatamente a los clientes que transitan por las casetas, ¿no? Y luego respecto de lo que me cuentas, ¿no? De los personajes que pueblan estas ferias, puestos así, me veo a mí mismo poblándola de alguna manera, ¿no? La verdad que somos, bueno, muchos conocidísimos, ¿no? Yo voy a la Feria del Libro Antiguo de Madrid y paso una mañana solo saludando a otros tantos clientes que vamos al mismo asunto, libreros de los que hace años nos conocemos, que siempre tienen alguna cosa especial que han llevado y piensan que te puede interesar, de modo que sí que hay una especie como de hermandad, iba a decir, que se mueve en torno al mundo antiguo del libro antiguo y que nos encanta. Así que sí he reparado en estos personajes y ya digo que de alguna manera tengo la certeza de que yo puedo haberme también convertido en uno de esos personajes, ¿no? Y la evolución de estas fiestas del libro, que se complementan además con rutas culturales, conferencias, cuentacuentos, exposiciones y pregones. El tuyo seguro que estará rulando por ahí en más de una caseta. Seguro, espero que así sea, porque estar en los tableros de las librerías del libro antiguo es uno de los honores que uno con mayor entusiasmo y a veces perplejidad vive, ¿no? Ver tus propios libros que han pasado por las manos de otros lectores y que acaban en el tablero de una librería de viejos, desde luego, ya digo, al principio una sorpresa y luego, pues eso, un honor, ¿no? De alguna manera, sabes que han pasado por manos de lectores y que sigues los libros por ahí rulando como cuentas, ¿no? A mí me gusta mucho ese destino de los libros de segunda mano, ¿no? Muchas veces todos pensamos en nuestra propia biblioteca. ¿Qué va a pasar con nuestros libros? Son libros que atesoramos a lo largo de toda una vida y que no tienen mayor nexo de unión entre ellos que nosotros mismos y nuestros caprichos, ¿no? De modo que cada biblioteca es un retrato, es el reflejo de los intereses, de los gustos de su propietario. Y claro, es muy complicado que una biblioteca sobreviva intacta porque mis hijos, además ahora grandes lectores, los dos, por cierto, pero claro, mis hijos tienen sus propios libros también, ¿no? Es muy egoísta por nuestra parte pensar que vamos a cargar, ya digo, a nuestros hijos con un patrimonio bibliográfico del que a lo mejor no quieren o no pueden hacerse cargo. Las casas son cada vez más pequeñas y solo faltaría que tuvieran, ya digo, que quedarse con 5, con 6.000 libros de sus padres y hurtar hueco a sus propios libros, ¿no? Y nunca me ha parecido deshonroso que los libros acaben en las librerías de viejo y que acaben buscando otros lectores que se interesen en ellos, ¿no? Yo he comprado mucho libro antiguo, mucho libro de ocasión y siempre me enternece encontrar algún rastro del lector anterior, un subrayado, un eslibris, un papelito, un billete de metro, de autobús, de cine, porque es el testimonio de que ese libro ha estado antes en manos de otros lectores. Y ya digo que me parece que esa continuidad de la lectura, esa sociedad lectora que se genera a través del libro antiguo, es algo que a mí siempre me ha gustado y siempre me ha llamado la atención. Y hablabas de los cambios, y yo creo que el cambio fundamental tiene que ver con Internet. Hubo un momento en que Internet no existía y que nos movíamos con catálogos, tenías que ir a las librerías, no a buscar nada, sino a ver qué te encontrabas, ¿no? Y era maravilloso, ya digo, y es maravilloso esa sensación de ver que encuentras libros que sabes que buscabas, pero muchas veces libros de los que no tenías noticia y que de algún modo te estaban buscando a ti, ¿no? Yo creo que Internet es el gran cambio, pero a mí me sigue, ya digo, gustando mucho ir a librerías, facilitando, propiciando este tipo de encuentros con los libros. Hombre, fíjate, hablabas de Internet en Todo Colección, hay más de 300 librerías de ocasión, ¿no?, que combinan el presencial con el online. Solo 9 millones de libros en catálogo y creciendo. Fíjate. Pero este año el cartel de la Feria del Libro Antiguo de Sevilla homenajea a Rebeca, mítica librera que hasta el año pasado atendía en la librería Trueque. ¿La llegaste a conocer? Pues creo que no, pero ¿sabes qué pasa? Que soy como muy despistado para los nombres de las librerías. De hecho, hay libreros a quienes conozco en persona, ¿sabes? A quienes no asigno una librería o un nombre, ¿no? De modo que no me viene ahora mismo a la cabeza, pero es altamente probable que alguna vez hayamos coincidido o que haya estado alguna vez, ya digo, de las veces que he estado en la feria, que haya estado en su caseta sin ser consciente de que estaba. Y me encanta que los libreros homenajeen a los libreros, a las libreras que durante años han vivido de los libros y que han facilitado tantos momentos de felicidad a los lectores
porque es difícil explicar la felicidad que provoca el encuentro con un libro que buscabas o, como decía antes, con ese libro que ni siquiera sabes que estabas buscando y que de algún modo tienes la certeza de que te estaba él buscando a ti, ¿no? Todos hemos vivido momentos irrepetibles en las librerías de viejo y me encanta, ya digo, que nos fijemos en los libreros y en las libreras que durante años han facilitado estos encuentros. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Fíjate, aprovecho para saludar a Mario de Librería Berceo de Madrid, que es un personaje auténticamente maravilloso, muy versado. ¿El acceso a la lectura ha sido una conquista social que damos por amortizada? No creo, ojalá no, definitivamente, ¿no? Pero mira, fíjate, me encargaron este año, lo hice hace meses, el guión de un documental sobre Nebrija. Se celebraban los 500 años de Nebrija y con motivo de la celebración, pues ya digo que me propusieron hacer este guión de un documental que emitirá Televisión Española, no sé si a finales de este año o en primeras semanas de 2024, ¿no? Están terminando de montarlo en Televisión Española. Y fíjate, estamos tan habituados a que los libros sean asequibles en el más amplio sentido de la palabra, es decir, que puedes bajarte a una librería y comprar un libro, puedes pedirlo prestado a un amigo, puedes ir a una biblioteca pública y leerlo o sacarlo tranquilamente y te lo van a prestar. Digo que estamos tan habituados que todavía nos sorprende que hace apenas 500 años los libros, tal y como los conocemos, fueran un privilegio. O sea, solamente las clases adineradas, solamente los monasterios, solamente los reyes, las reinas, los condestables podían tener libros porque los libros se hacían uno a uno, se escribían en los escritorium de los monasterios, los monjes escribían aquellos libros uno a uno y era un privilegio poder tener un libro. Fíjate que en tiempos de Nebrija, la biblioteca de la Universidad de Salamanca, que era en aquel momento la mejor universidad de España, una de las mejores universidades de Europa, la biblioteca de la Universidad de Salamanca en tiempos de Nebrija no llegaba a los 200 libros. O sea, era tan valioso el libro que una biblioteca, ya digo, de una universidad grande como Salamanca en aquel momento apenas llegaba a los 200 ejemplares. Y Nebrija es el primero que se da cuenta del valor de la imprenta. De repente se da cuenta que poder imprimir los libros, como es natural, uno a uno, pero con una parte mecánica que permitía, ya digo, acelerar el proceso, decía de repente, oye, qué maravilla, porque esto va a permitir que los libros sean mucho más baratos y que mucha otra gente pueda acceder a las grandes obras de la literatura universal de una manera, pues eso, barata, ya digo, y asequible, ¿no? Han pasado 500 años, los libros se han convertido en objetos absolutamente asequibles y es maravilloso leer en cualquier sitio que hablan de un libro que tú tienes, que puedas ir a tu biblioteca y encontrarlo, si la tienes ordenada, no como la mía. Y digo que eso es maravilloso, ¿no? Hablar de Borges y poder ir a la librería, cogerlo y hojear el libro que leíste hace tiempo y que te provocó determinada impresión, ¿no? De modo que creo que deberíamos ser conscientes del privilegio de tener libros, de lo que significa tener libros y de la inmensa fortuna de que los libros sean tan asequibles en este momento de la historia y que podamos rodearnos de libros, tenerlos, leerlos, etcétera, etcétera. No es un privilegio y creo que a veces nos olvidamos de que lo es. Hombre, solo hay que remitirnos a nuestros padres, no hace tanto. La época de las enciclopedias compradas a plazos y las suscripciones que daban estatus a las estanterías del salón con el mueble bar, de paso. Pero fíjate, no solamente daban estatus, sino que eran, fíjate, estoy escribiendo sobre eso, sobre la lectura y el hallazgo de la lectura, cómo nos hicimos lectores. Mi generación, yo soy del año 60, tengo 63, casi recién cumplidos. Te digo que nuestra generación, mi generación, veníamos de unos padres que tampoco eran, en mi casa no eran grandes lectores, pero que siempre miraron el libro con admiración y con la idea de que leer nos iba a hacer mejores personas y nos iba a hacer mejores profesionales. El libro era esa puerta de acceso a la cultura y la cultura iba a permitir, ya digo, a nuestra generación progresar laboralmente, progresar económicamente, etcétera, etcétera. Y es verdad, tenían toda la razón del mundo. Nunca, por tanto, se nos negaba un libro
y ya digo que en ese mueble efectivamente del que hablas, de color miel, con el mueble bar y un hueco así de grande para la televisión, porque entonces todavía tenían aquellos tubos catódicos o lo que fuera, que tenían más profundidad que nada, pues digo que en aquellas estanterías, en aquellos viejos muebles, siempre había una vitrina donde se metía esa parte de la vajilla que nunca usabas, entonces se usaba el fin de año, y encima una estantería para libros donde empezamos a tener, aquellos libros, por ejemplo, de Bruguera, clásicos infantiles y juveniles, ¿no? Que ahora se encuentran en las librerías de viejo y que empezamos efectivamente a llenar con nuestras lecturas. De modo que sí, fue muy importante esa generación, esos padres que entendieron que el acceso a la cultura nos iba a hacer mejores profesionales e iba a llevarnos a vivir una vida mejor. Y fíjate, hablando de las enciclopedias, cómo disfrutábamos, ¿no? En casa, yo por lo menos, pero también me contó que lo hacía Landero, por ejemplo, también me contó el otro día que lo hacía Luis Mateo Díez, flamante premio Cervantes, ¿no? Ojeando enciclopedias, ¿no? Estabas metido en casa, aburrido, con el pijama, una tarde de domingo y de repente abrir una enciclopedia era emprender un viaje imaginario por países, por artilugios, por herramientas y pasar las páginas de aquellas enciclopedias, ya digo, te permitía perderte en viajes insólitos que palabra a palabra te llegaban a lugares verdaderamente inesperados, ¿no? La lectura siempre ha sido una fortuna y la posibilidad de escapar de la vida cotidiana leyendo es algo que tenemos tan a mano que muchas veces, ya digo, no somos capaces de valorarlo, ¿no? Y fíjate, Jesús, ahora las nuevas modas en decoración ponen los libros del revés para que se vea el frontal en blanco, algo que es realmente kafkiano. Las modas, la verdad, son muy simpáticas siempre, ¿no? Porque hay que efectivamente quien pone los lomos de los libros con el título y el autor lo pone para atrás porque, claro, queda muy bonito poder ver todos los libros iguales, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay quien ordena por gamas cromáticas, ¿no? En Instagram he visto últimamente librerías, estanterías, cuyos libros están ordenados cromáticamente desde el blanco hasta el negro. La verdad que hay una belleza de los libros que va más allá de la lectura, ¿no? Yo recuerdo que cuando nos compramos esta casa desde la que te hablo, desde la que les hablo, y que tiene ahora pues 30 años, 28, no me acuerdo, no sé si era un año más o menos que mi hijo el mayor, pues hace 30 años cuando buscábamos casa, pues nos llamaba muchísimo la atención ver casas en venta que no tenían libros, ver casas, gente que te recibía en su casa y que no tenía libros, ¿no? Y entonces nosotros hubo un momento en que decíamos, bueno, hay que imaginar cómo sería esta casa, no solo con nuestros muebles, sino con nuestros libros, ¿no? Y la verdad que siempre que yo llego a una casa y veo que tiene libros, entiendo que estoy en un lugar familiar y con un lector con quien puedo hablar y compartir mundos y lecturas, ¿no? De modo que a mí me da un poco igual cómo la gente tenga los libros, pero creo que los libros tienen esa parte también estética, esa belleza que muchos, ya digo, encuentran ordenándolos de estas maneras insólitas que estamos comentando. Eres experto en bibliotecas de autores renombrados, has hecho muchos reportajes y también libros. ¿Esta experiencia te ha servido para modificar tu biblioteca, pillar alguna idea interesante? Bueno, yo no soy experto en nada, afortunadamente, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto, pues mira, he visitado 60 y tantas bibliotecas de autores contemporáneos en español y la verdad que, sin ser ya digo un experto, pues sí que tengo el acervo de haber visitado todas estas bibliotecas. Siempre me viene a la cabeza de las primeras, pues Javier Marías, Pérez Reverte, Clara Janés, Clara Sánchez, Marta Sanz, Pilar Adón, Marcos Giralt Torrente, casi cualquier autor que te venga, autora española contemporáneo importante que te venga a la cabeza, excepto Eduardo Mendoza y Javier Cercas, la he visitado, ya digo, su biblioteca, ¿no? Y siempre me contaban, oye, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que menos tal? ¿Cuál te llamó la atención? Y es muy complicado porque son muchas bibliotecas y cada una tiene su singularidad. Lo que gustaba cuando visitaba una biblioteca es ese aspecto que de algún modo la hace diferente a las demás, ¿no? Pero fíjate, una de las cosas que siempre sentía en una biblioteca es que era un lugar familiar, ¿no? Si tienes una biblioteca, te encuentras muy a gusto en las bibliotecas de los demás. Son bibliotecas en las que te sientes acogido, en las que te sientes cómodo. Y ya digo que hay un rasgo de familiaridad que te encuentras en todas las bibliotecas, ¿no? A partir de ahí he adquirido manías insólitas viendo las bibliotecas de los demás. Hay quien, yo qué sé, es ordenadísimo con los libros, quien los coloca
por fecha de autor, quien los coloca por editoriales. Miguel Delibes se ordenaba, por ejemplo, por editoriales. Libros de Alianza con los de Alianza, los de Seix Barral con los de Seix Barral. Javier Marías se ordenaba por cronológico de autores, por la fecha del nacimiento de cada autor, como hace, por ejemplo, Félix de Azúa. Bueno, yo qué sé, te encuentras con tal cantidad de manías insólitas que siempre efectivamente tienes la tentación de adquirir alguna, ¿no? Y decir, oye, qué buena idea esto de ordenarlo de esta manera. Y seguro que en mi biblioteca, a veces sí, de una manera inconsciente, tengo y he sido víctima de alguna manía de estas que he visto en las bibliotecas ajenas. Pero sobre todo, ya digo, visitar bibliotecas ajenas tiene este abrigo, si quieres, de los lugares familiares, ¿no? Es un lugar donde de una manera natural te encuentras a gusto. Es un sitio que entiendes. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los hispanohablantes o hispanoyentes que escuchan el podcast de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo, amigos. Y bibliotecas extraordinarias de autores hispanoamericanos, por ejemplo, Vargas Llosa o Borges. Sí, la de Vargas Llosa la visité. Vargas Llosa tenía varias cuando visité su biblioteca. Me encanta además, ahora que lo comentas, porque incluso autores que son esquivos a los medios, que no conceden muchas entrevistas, que son perezosos a la hora de hablar con los periodistas, pues me llamó la atención porque ya digo que incluso estos autores, pienso por ejemplo en Javier Marías, que hacía sus presentaciones, pero después no era alguien de fácil acceso, pues sin embargo todo el mundo aceptaba gustosísimo mostrar sus libros, enseñar sus bibliotecas, a pesar de esa parte de intimidad desvelada que tiene una biblioteca. Nunca nadie hace una biblioteca pensando que va a llegar un tipo como yo a mirar cómo tiene los libros, y llama la atención, ya digo, que todo el mundo se prestara tan gustoso a hablar y a mostrar sus libros, ¿no? La de Vargas Llosa la visité aquí en Madrid, que me contó que tenía otra en París y que tenía otra en su casa de Lima. Y nada, una biblioteca, pues puedes imaginar, maravillosa, prodigiosa, perfectamente ordenada y con un ejemplar de la primera edición de Madame Bovary, que es uno de sus libros fetiche, que había adquirido, pues no sé, con dinero que le había dado alguno de sus libros más importantes. Me dijo, pues mira, aproveché el dinero de los derechos de autor de no recuerdo qué libro suyo, me dijo, para comprarme, entre otras cosas, para regalarme este ejemplar de la primera edición de Madame Bovary que me apetecía tener. Jesús, tú tienes una anécdota muy simpática acerca de Vargas Llosa, que se encontró un libro prestado en una librería de ocasión, ¿no? Pues no recuerdo, yo creo que no era Vargas Llosa, creo que te puedes referir a uno de Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante tuvo que abandonar La Habana y fue directamente para el exilio y dejó gran parte de sus libros en la biblioteca que tenía en La Habana. Fue una biblioteca que se fue lentamente esquilmando y hubo ejemplares de esa biblioteca de Guillermo Cabrera Infante pues que aparecieron con dedicatorias a él, bueno, pues en una serie de librerías europeas. Había un libro que yo creo recordar que era de Pablo Neruda y era un libro que Pablo Neruda había dedicado a Guillermo Cabrera Infante. Era un libro que estaba en esa biblioteca que dejó Cabrera Infante en La Habana y que apareció en una librería de viejo a un precio muy considerable. Cabrera Infante se lo comentó a Javier Marías y le dijo, oye, mira, he visto esto, es uno de mis libros, naturalmente yo no lo he vendido, quiero decir que es un libro que me han robado en La Habana, ¿puedes tú llamar para enterarte a través de qué mano les ha llegado, cómo puede ser esto, mira a ver si lo podría de alguna manera recuperar, etcétera y tal? Y Javier Marías hizo la gestión, pero fue un poco más allá y dijo, pues es un libro que le apetecería tener a Guillermo seguro, y entonces lo que hizo fue comprar el libro para él. Lo compró y se lo intentó regalar. Se lo intentó regalar a Cabrera Infante porque Cabrera Infante dijo que de ninguna manera pensaba aceptar el regalo, sabía lo que le había costado, lo que había pagado Javier Marías por él, que no podía aceptarlo porque se trataba de un robo y que no estaba dispuesto a legitimarlo quedándose con el libro. Pero se lo regaló y le dijo, en todo caso, quédatelo tú, le dijo a Javier Marías. Y Javier Marías le dijo, oye, pero de todas maneras, dedícamelo porque no vayan a pensar que lo he comprado, es uno que te quitaron, etcétera, dedícamelo. Y tenía ese ejemplar, que no recuerdo de qué libro era de Neruda, que estaba dedicado por Pablo Neruda a Guillermo Cabrera Infante,
y que estaba dedicado por Guillermo Cabrera Infante a Javier Marías. Así que imagina dónde estará ese libro, que estará en la biblioteca de Javier Marías, dónde acabará, porque todo el mundo se pregunta qué pasará con los libros de Javier Marías, qué pena su muerte el año pasado, la verdad. Y ya digo que imagina el valor que pueda tener ese libro con esa historia tan singular detrás. Porque muchas veces lo que nos interesa de los libros es la historia, no de la firma, no la dedicatoria. Ahora mismo con las ferias del libro, pues te digo, no es extraño poder encontrar libros dedicados por autores a personas anónimas, pero siempre detrás de un libro hay una historia, ¿no? Y por ejemplo, esta es una historia, pues fíjate, que tiene que ver con la Revolución Cubana, al exilio de muchos de los escritores cubanos de primera fila, con el caso Padilla, con Guillermo Cabrera Infante, Premio Cervantes, con Javier Marías. O sea, tú imagínate, fíjate las historias que hay detrás de un libro como ese. Las historias y las historias de las mudanzas de las bibliotecas, que también tienen un recorrido. Claro, una mudanza es siempre una tragedia, sin duda ninguna. Para los libros lo es, ¿no? Y de hecho, las empresas que hacen mudanzas siempre miran con desdén las bibliotecas, porque sabes que una biblioteca, en cuanto la desmontas, se convierte en 45 cajas de cartón que ocupan y que pesan una barbaridad. Es un terror para los propietarios de la biblioteca, pero desde luego también para las empresas de mudanza, porque además tienes que llevarlas colocadas, claro, o si no, es la muerte. Imagínate que te llegan de repente 40 cajas que no sabes lo que tienen, ¿no? De modo que siempre es una complejidad. Una mudanza es trágica, sin duda ninguna. Según la clasificación de Luis Alberto de Cuenca, ¿qué te consideras más? ¿Un bibliófilo, un bibliómano o un bibliópata? Pues fíjate que nunca he tenido muy claro las definiciones de esas palabras, porque yo lo que diga Luis Alberto de Cuenca, que es el que tiene claras estas cosas, que diagnostica las enfermedades que tienen que ver con el mundo de los libros. Pero yo me siento muy ajeno a estas clasificaciones, no soy un bibliófilo al uso, no soy un bibliópata, no tengo claro ni siquiera lo que es y tal. Soy un lector. Yo siempre me he enfrentado a los libros desde la óptica de la lectura. Yo creo que no hay libros en esta casa que no estuviera dispuesto a leer en algún momento. Incluso los libros que compro casi como coleccionista, ediciones dedicadas, son libros que busco desde hace años y de los que tengo un número importante de ellos, pues te digo, incluso esos libros que compro más casi como coleccionista, pero son libros que en algún momento me planteo la posibilidad de leer, y eso es maravilloso. Saber que en tu biblioteca tienes libros con los que podrías estar leyendo el resto de tu vida es algo que a mí la verdad me tranquiliza mucho, ¿no? Y fíjate, es curioso porque durante la pandemia, todos los que leemos siempre tenemos una serie de libros que guardamos para cuando tengamos tiempo, ¿no? Para cuando, para cuando nos jubilemos, para cuando tengamos un par de semanas tranquilas y no sé qué. Y la pandemia, ya digo, nos hizo tener la conciencia de que no estábamos desencaminados, ¿no? Yo de repente dije, bueno, mira, hay que estar tanto tiempo en casa, pues vamos a aprovechar para ordenar la biblioteca. Estos libros que siempre andan por ahí los pobres rodando, pues vamos a buscarles un acomodo, vamos a ver cuáles de estos libros que quedan en casa ya no los queremos para nada o ya no estamos cómodos con ellos. También hay que saber desprenderse de aquellos libros que son un peso en las bibliotecas, etcétera. Y la verdad que yo me encontré leyendo cosas que me había propuesto releer y que no me he gustado tanto como pensaba, otros que fueron el deslumbramiento que esperaba de ellos, ¿no? Pero ya digo que siempre veo los libros, incluso los libros que colecciono o que compro como coleccionista, si es que ese término está bien, siempre lo veo desde la perspectiva de un lector. Yo creo que no hay un solo libro en mi casa, bueno, a lo mejor hay uno, yo qué sé, pero hay pocos libros que no estaría dispuesto a leer si de repente tuviera tiempo para hacerlo, ¿no? Esas cosas que suponemos que pueden pasar, que se te presente una hada madrina con una varita mágica y te diga, oye, pues a partir de este momento solamente te vas a dedicar laboralmente a leer libros. Pues la práctica totalidad de los libros que hay en esta casa estaría dispuestos a leerlos tranquilamente. Oye, Jesús, ¿nunca has trabajado como bibliotecario o te hubiera gustado esa profesión? Pues mira, no, nunca he trabajado, que conozco muy bien las bibliotecas como usuario, quiero decirte, ¿no? Y siempre me ha encantado lo del trabajo como librero, por favor. Llevo queriendo ser librero toda mi vida, ¿no? Un trabajo mucho más difícil y mucho más sacrificado de lo que pensamos, ¿no? Siempre pensamos en los libreros acariciando un gato de Angora y leyendo a Henry James, pero detrás de las librerías hay muchísimo trabajo, muchísimas cajas que abrir, muchísimas devoluciones, muchísimas peticiones, de modo que es mucho
mucho más duro el trabajo de lo que pensamos, ¿no? Me hablabas de las bibliotecas. Para mí las bibliotecas siempre han sido una seducción desde pequeño, ¿no? Seguramente el primer carné que tuve en mi vida fue el carné de la biblioteca pública de mi barrio. Vamos, recuerdo con incredulidad y con satisfacción aquella idea que teníamos de repente de decir, ostras, o sea, aquí tienen todos los libros y nos los prestan, los podemos llevar a casa, ¿no? De modo que siempre, ya digo, me han gustado muchísimo las bibliotecas públicas. Creo que es una fortuna disponer de un sistema de bibliotecas públicas que te permite el acceso libre, gratuito a los libros, las más modernas. A mis dos hijos lo primero que hice de pequeños fue hacerles el carnet también de su biblioteca. Cuando vas a una biblioteca pública, poder pasear por los peines de libros, ver todos los libros que tienen, poder hojearlos, no como antes, que teníamos que buscarlos en un archivo y que te los sacaban, sino que ahora ya puedes, ya digo, pasear libremente. Y hay libros, hay tebeos, hay películas, hay discos, etcétera. Y esos son lugares donde yo siempre se encuentro muy a gusto. De hecho, cuando yo tengo una relación muy privilegiada con la Biblioteca Nacional y cuando me pongo escritor, cuando de repente necesitas un par de semanas sentirte escritor, que de vez en cuando te pasa, pues oye, me voy a la Nacional, saco mi carné, me voy a leer allí por la mañana. Vamos, de los momentos de felicidad de mi vida, tengo muchos en muy diversos lugares, porque también me gusta, yo qué sé, montar en bici, pasear, quedar con los amigos, ir al cine, pero muchos de esos momentos de felicidad tienen que ver con las mañanas de lectura en la Biblioteca Nacional. De modo que nunca he sido bibliotecario, pero es un trabajo que envidio mucho porque es fantástico, ya digo, trabajar en una biblioteca, facilitar lectura a los lectores que van buscando sosiego o aventura en los libros. Estamos en el podcast del coleccionista. Además de libros, Jesús, ¿te ha picado el gusanillo por otras recopilaciones? Pues mira, yo no me he considerado nunca ni me considero estrictamente coleccionista, ¿no? Hablabas antes de Luis Alberto de Cuenca, hablábamos de él, gran amigo, un tipo estupendo y un formidable poeta, un formidable traductor, un formidable filólogo, y él hablaba del virus del coleccionismo y el virus del completismo, ¿no? El coleccionista siempre trata de acumular cosas, pero de forma ordenada, ¿no? Una colección completa, o mira, este ya lo tengo, pero este no lo tengo, etcétera, etcétera. Yo nunca he sido coleccionista en ese aspecto. Claro, si digo esto, cualquiera que venga a mi casa dirá que estoy mintiendo como un bellaco, porque mi casa está llena, pues mira, me levanto ahora mismo y te voy diciendo lo que veo. Mira, pues hay minerales, por ejemplo, soldaditos de plomo, fotografías, yo qué sé, objetos de todo tipo, pisapapeles, o sea, cosas que podrían efectivamente ser una colección, pero que no lo son desde la medida en que yo no busco, digamos, completar una colección para nada. Mi casa está llena de cosas que me gustan. Hay una búsqueda premeditada de la belleza, si quieres, ¿no? De cosas bonitas, de rodearte de aquellas cosas que te gustan. Me gustan los minerales, me gustan los soldaditos de plomo, me gustan los cuadros. Mi casa, ya digo, que está llena de lo que podrían ser colecciones si fuera alguien más ordenado o le dedicara tiempo. Pero no soy coleccionista, soy un acumulador, si quieres, desordenado de objetos que a mí me parecen bonitos, de los que me gusta rodearme, por así decirlo, ¿no? Rodearte de belleza. ¿Tu última compra en Todo Colección? Pues mira, no me acuerdo. He estado mirando un libro el otro día en Todo Colección. Era una edición dedicada de algún autor. Espérate que estoy intentando acordarme de quién era. Bueno, como ves, en la memoria estoy regular desde hace ya mucho tiempo. Hace 4 o 5 años publiqué un libro que se llamaba Me Acuerdo, en la estela del libro de Perec y de Brainard, donde cuento las cosas de las que me acuerdo. Oye, me acuerdo que de pequeño pasaba no sé qué, me acuerdo de tal y de cual, no sé qué tal cual. Y alguien me dijo, joder, qué buena memoria tienes, ¿no? Y le decía, perdona, son 500 me acuerdos los que enumero en este libro. Digo, estos 500 me acuerdo es todo lo que me acuerdo en toda mi vida. O sea, no me acuerdo de nada más. Entonces ya digo que tengo muy, muy mala memoria y la verdad te digo, Todo Colección y de otras páginas también de libros de segunda mano las visito con frecuencia, con lo cual, o sea, que digo que es fácil equivocarme o liarme. Pero fíjate, estuve buscando una firma porque había encontrado una firma de un autor que no recuerdo quién es, tal vez Blasco Ibáñez, por ejemplo. Y si tú pones en Google firma autógrafa Blasco Ibáñez, salen todas las que tienen catalogadas en tal, y con frecuencia, casi siempre,
sale una en Todo Colección. Pero te estoy mintiendo, eso no ha sido lo último. Lo último fue un dibujo que vi el otro día, que todavía no he comprado, pero que lo estoy pensando, un dibujo de Becker, un ilustrador de los años 40-50, y que creo que me lo voy a regalar. Hombre, te lo mereces. ¿Próximos proyectos? Pues yo siempre estoy haciendo lo mismo, de siempre, ¿no? Bueno, yo trabajo en Radio Nacional, tengo proyectos de bibliotecas, por ejemplo, con la Biblioteca Nacional, proyectos sobre bibliotecas públicas, un proyecto que estoy trabajando para la Comunidad de Madrid, que espero que salga también pronto. Siempre ando, ya digo, metido en jaleos y esto. Y como siempre escribiendo. Y estoy escribiendo 3 cosas que tienen que ver con las palabras, con los libros y con la lectura. Uno de no sé quién decía que uno siempre está trabajando, que siempre está escribiendo el mismo libro, que lo escribes de una manera y de otra. Y la verdad que sí, que en mi caso, yo no sé si es el mismo libro, pero sí es el mismo tema, la misma mitad, como el poemario aquel de título tan formidable, ¿no? Y se titulaba así, La misma mitad. Pues digo que estoy trabajando en la misma mitad de siempre. Estoy escribiendo una autobiografía a través de los libros, tengo un proyecto para Nórdica Libros de una especie de mapa de lecturas y otro libro de palabras. Todo esto colaborando, haciendo entrevistas para revistas, pues he publicado ahora una en Revista de Occidente con Villoro, que es escritor, tengo otra cosa en Archiletras también sobre palabras, una entrevista con Longares que saldrá publicada uno de estos días también en el diario ABC. Quiero decir, pues lo de siempre, porque es algo que nos gusta mucho hacer, efectivamente. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Desde el sur del Mediterráneo mando un saludo grato con mucho azul para todos los oyentes de Todo Colección y en especial a Jesús Marchamalo, compañero de profesión de este maravilloso oficio de mundos que es el periodismo cultural y compadre en los Premios Nacionales de Periodismo. Abrazos a todos, felicidades, Jesús. Llega el momento del minuto de oro, el que le decimos el consejo o reflexión para él o la coleccionista. Pues qué difícil siempre dar consejos, la verdad, ¿no? Y más que a alguien que coleccione, porque yo soy ajeno a, digamos, a este mundo obsesivo en el mejor sentido de la palabra del coleccionista, ¿no? Esta búsqueda de esas piezas que te faltan en la colección, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los libros, creo que es lo que de alguna manera he estado diciendo a lo largo de toda la entrevista, seguramente, ¿no? Seamos conscientes de nuevo del privilegio que tiene poder rodearse de cosas que te gustan, ¿no? Yo soy muy de objetos. Hay un libro de Perec, antes lo citábamos, que se llama Las cosas, y yo siempre he querido hacer algo que tenga que ver con los objetos, ¿no? Este afán por rodearse de cosas bonitas, rodearse de belleza, guardar, acumular cosas bonitas y rodearte de ellas es algo que también tiene, te digo, esa expresión del mundo y de la belleza en el mundo que los coleccionistas de algún modo atesoramos. No sé siquiera si es un consejo, lo vendo como reflexión, pero es una fortuna poder hacerlo y es una felicidad, te digo, encontrar algo que llevabas tiempo buscando, encontrar ese algo que ni siquiera sabías que buscabas y que de repente se te presenta como una revelación. Así que tenemos mucha suerte los coleccionistas, mucha suerte los lectores, mucha suerte los bibliópatas o lo que seamos de poder, ya digo, satisfacer este ansia de tener cosas bonitas a nuestro alrededor. Jesús Marchamalo, muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Larga vida y prosperidad. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y un abrazo enorme a todos y vuestros oyentes. Un placer, como siempre. Mil gracias. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En Todo Colección, incluyendo el presente, tenemos 30 episodios de podcast para ti dedicados al mundo del libro. Y lo hemos hecho desde las más variadas perspectivas, la visión del autor, del librero, el editor. Y por eso te recomiendo que viajes y te lo pases bien, pues con esta selección de ilustres todo coleccionistas. Asimismo, te animo a que te suscribas al nuevo canal de libros de Todo Colección en Instagram,
que es todocolección_libros. En este perfil encontrarás muchas lecturas interesantes. Disfruta de la satisfacción de ahorrar comprando libros en Todo Colección. Además, ten en cuenta que con los libros de segunda mano contribuyes a cuidar el medio ambiente a través del reciclado y la economía circular. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista. Ya sabes que es fácil, gratis y libre de impuestos. Si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email con tu propuesta a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a compilar tal vez el mayor archivo sonoro con personajes que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más entretenidos y librescos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.